¿Te has despertado alguna vez sintiendo que tu día ya estaba escrito antes de que siquiera abrieras los ojos? Esa sensación de estar atrapado en una película que se repite sin que tú tengas el control es más común de lo que imaginas, y la razón está dentro de tu propio cerebro. Cada mañana, al levantarte, cepillarte los dientes, encender el móvil y dirigirte al trabajo, tu mente está ejecutando una serie de acciones sin que te des cuenta, como si estuviera en modo piloto automático. Esa capacidad de operar sin pensar en cada paso es una maravilla evolutiva, pero también puede convertirse en una trampa que nos aleja de nuestras metas conscientes. Cuéntame en los comentarios si alguna vez has sentido que actúas en piloto automático. Me encantaría leer tus experiencias. Nuestro cerebro es una máquina de eficiencia diseñada para ahorrar energía mental. Hace miles de años, nuestros antepasados necesitaban respuestas rápidas ante peligros inesperados o la escasez de alimentos, y la única forma de sobrevivir era automatizar las conductas más útiles. Esa necesidad dio origen a una estructura profunda llamada ganglios basales, un conjunto de núcleos que incluye el núcleo caudado, el putamen y el globo pálido. Estos núcleos forman una red que se comunica constantemente con la corteza prefrontal, la zona responsable de la planificación y la toma de decisiones conscientes. Cuando una acción se repite con frecuencia, los ganglios basales la descargan de la corteza, permitiendo que la conducta se ejecute sin la intervención del pensamiento deliberado. Es como si tu cerebro tuviera una autopista interna, donde los hábitos circulan a gran velocidad, sin detenerse en los semáforos de la reflexión. Para entender cómo se forman esos atajos, basta con observar el ciclo del hábito, una cadena de 3 eslabones: la señal, la rutina y la recompensa. La señal es el disparador que indica al cerebro que es momento de actuar. Puede ser un olor, una hora del día o una emoción. La rutina es la conducta que ejecutas automáticamente, y la recompensa es la sensación de placer o alivio que tu cerebro recibe al completar la acción. Cada vez que este triángulo se repite, las conexiones sinápticas entre las neuronas se fortalecen, un proceso llamado neuroplasticidad. Con el tiempo, esas rutas se vuelven tan robustas que la señal por sí sola basta para lanzar la rutina sin que la mente tenga que pensar en ella. La consolidación de un hábito no ocurre de la noche a la mañana. Estudios indican que el rango típico para que una conducta se vuelva automática está entre 21 y 66 días, aunque la duración exacta depende de la complejidad de la tarea y de la motivación personal. Durante ese periodo, la dopamina, el neurotransmisor de la recompensa, juega un papel crucial. Cada vez que la rutina culmina con una recompensa, el cerebro libera dopamina, reforzando la asociación y marcando la experiencia como valiosa. Por eso, incluso hábitos tan simples como tomar una taza de café por la mañana siguen un patrón bien definido. El aroma del café actúa como señal, la preparación y el consumo son la rutina, y la energía y el placer que sientes son la recompensa. Sin embargo, cuando la recompensa ya no satisface, el hábito puede volverse costoso. El cerebro sigue ejecutando la rutina porque la señal sigue presente, pero la sensación de beneficio disminuye, lo que genera frustración y una sensación de estar atrapado. En esos momentos, la mente consciente necesita intervenir para romper el ciclo, pero los ganglios basales siguen empujando la conducta automática, creando una lucha interna entre la voluntad y la inercia neuronal. Si esto te está resonando, dale like, así sabremos que seguimos en la dirección correcta. Ahora bien, el modo automático no es solo un mecanismo de ahorro, también influye en nuestras decisiones más importantes. Cuando enfrentamos una elección compleja, el cerebro tiende a buscar atajos mentales, recurriendo a hábitos previamente establecidos para reducir la carga cognitiva. Esto explica por qué, al llegar a la tienda, a menudo compramos los mismos productos sin comparar precios, o por qué, al sentir estrés, recurrimos a patrones de consumo como comer en exceso o revisar compulsivamente el móvil. Los ganglios basales actúan como un filtro que prioriza la familiaridad sobre la novedad, lo que puede ser útil en situaciones de alta presión, pero también puede impedirnos explorar opciones más beneficiosas.
Para contrarrestar esa tendencia, es fundamental crear señales de interrupción que alerten a la corteza prefrontal y le permitan tomar el control. Una señal de interrupción puede ser tan simple como una pausa consciente, una respiración profunda o una pregunta interna del tipo ¿realmente quiero hacer esto ahora? Al introducir deliberadamente un momento de reflexión, se debilita la ruta automática y se abre espacio para la toma de decisiones consciente. Con la práctica, es posible reprogramar los ganglios basales, sustituyendo hábitos poco útiles por otros que estén alineados con nuestros objetivos a largo plazo. En la práctica, esto implica identificar primero la señal que desencadena el hábito no deseado, luego diseñar una nueva rutina que ofrezca una recompensa comparable y finalmente reforzar esa nueva cadena con la dopamina mediante la celebración de pequeños logros. Por ejemplo, si tu señal es el estrés después del trabajo y tu rutina es comer comida rápida, podrías sustituirla por una caminata corta que te brinde la recompensa de una sensación de bienestar físico y mental. Cada vez que repites esa nueva combinación, estás reescribiendo las rutas neuronales, entrenando a los ganglios basales para que acepten la nueva conducta como la opción predeterminada. Este proceso no es instantáneo, requiere paciencia y constancia, pero la neurociencia nos muestra que el cerebro es plástico y está siempre listo para adaptarse. Cada vez que decides conscientemente cambiar un patrón, estás enviando una señal de que el viejo hábito ya no es necesario, y con el tiempo, la nueva rutina se instalará en la autopista interna, liberando espacio mental para actividades más creativas y significativas. Si quieres descubrir cómo reprogramar esos patrones y tomar el control, suscríbete y activa la campana para no perderte lo que viene. Al profundizar en la manera en que el cerebro consolida los patrones automáticos, es útil imaginar una carretera interna que se va pavimentando con cada repetición. Cada vez que ejecutas una acción sin pensar, los conductores neuronales depositan una capa de asfalto que hace que el trayecto sea más rápido y menos costoso en términos de energía. Sin embargo, esa misma carretera puede volverse una vía de un solo sentido, dificultando la incorporación de desvíos nuevos. La buena noticia es que al igual que una carretera real, podemos abrir carriles alternativos, colocar señales de desvío y, con el tiempo, remodelar la infraestructura completa. Una de las estrategias más efectivas para crear esos carriles alternativos es la práctica deliberada de la atención plena. Cuando te detienes a observar el momento presente, activas la corteza prefrontal, esa zona del cerebro que actúa como supervisor de la autopista automática. La atención plena no requiere que cambies de inmediato el hábito, sino que simplemente lo observes con curiosidad, sin juicio. Por ejemplo, si notas que al llegar a casa después del trabajo tiendes a encender la televisión sin pensar, puedes simplemente reconocer ese impulso. Siento la tentación de encender la pantalla. Al nombrar la sensación, le das a la corteza prefrontal la información suficiente para considerar otras opciones antes de que el impulso se convierta en acción automática. Otro recurso poderoso es el registro escrito de los desencadenantes y las respuestas. Llevar un cuaderno de hábitos donde anotes la señal que precede al comportamiento, la rutina que sigue y la recompensa percibida permite externalizar el proceso interno y observar patrones que antes pasaban desapercibidos. Al revisar esas anotaciones, puedes identificar señales comunes como el estrés, el aburrimiento o la necesidad de socializar y diseñar respuestas más alineadas con tus objetivos. Además, el simple acto de escribir refuerza la memoria declarativa, lo que a su vez facilita la toma de decisiones consciente. El entorno físico también juega un papel crucial en la configuración de la autopista neuronal. Cuando el espacio que habitamos está organizado de manera que favorezca los comportamientos deseados, reducimos la fricción para activar nuevas rutas. Por ejemplo, si tu meta es leer más, coloca el libro que deseas leer sobre la mesita de noche, de modo que al apagar la luz sea la primera cosa que veas. Si buscas reducir el consumo de alimentos procesados, guarda las frutas y verduras a la altura de los ojos en la nevera y coloca los snacks poco saludables en un armario alto o fuera de la vista. Estas pequeñas modificaciones actúan como señales de interrupción pasivas, recordándote la opción más saludable
sin requerir un esfuerzo mental adicional. La recompensa, elemento esencial del ciclo de hábito, no siempre tiene que ser externa o tangible. La sensación de logro interno, la liberación de dopamina que ocurre al completar una tarea que se alinea con tus valores, puede ser tan poderosa como una golosina. Para entrenar al cerebro a buscar esas recompensas internas, es útil celebrar cada pequeño paso con una pausa de reconocimiento. Después de haber caminado 10 minutos en lugar de comer comida rápida, puedes tomarte un momento para respirar profundamente y notar la sensación de ligereza en el cuerpo. Esa pausa consciente permite que el sistema de recompensa registre la experiencia como positiva, reforzando la nueva ruta. En el caso de hábitos que están profundamente arraigados, como la dependencia de la cafeína para iniciar la jornada, la sustitución directa puede resultar demasiado abrupta y generar resistencia. En lugar de eliminar la taza de café de golpe, puedes reducir gradualmente la cantidad o combinarla con una práctica que aporte un beneficio adicional, como una breve sesión de estiramiento. De esa forma, la señal de la mañana sigue presente, pero la rutina se transforma y la recompensa se mantiene o incluso se amplía. Con el tiempo, el cerebro ajusta la expectativa de dopamina y acepta la nueva combinación como la norma. La gestión del estrés es otro factor determinante en la activación del modo automático. Cuando el organismo percibe una amenaza, real o imaginaria, el sistema límbico envía señales de alerta que priorizan respuestas rápidas y conservan energía mental. En esos momentos, es más probable que recurras a hábitos automáticos, incluso si son perjudiciales. Por ello, incorporar técnicas de regulación emocional, como la respiración diafragmática, la meditación breve o el simple acto de cambiar de postura, puede disminuir la intensidad de la señal de estrés y dar espacio a la corteza prefrontal para evaluar alternativas. Practicar estas técnicas de forma regular crea una reserva de recursos cognitivos que puedes activar cuando más lo necesites. El sueño, a menudo subestimado, es fundamental para la plasticidad neuronal. Durante la fase de descanso profundo, el cerebro revisa y consolida las experiencias del día, reforzando las conexiones sinápticas que se han utilizado con mayor frecuencia. Un sueño reparador, por lo tanto, potencia la capacidad de crear y fortalecer nuevas rutas de hábito. Por el contrario, la privación de sueño debilita la función ejecutiva de la corteza prefrontal, haciendo que el modo automático tome el control con mayor facilidad. Adoptar una rutina nocturna que favorezca la calidad del sueño, como evitar pantallas brillantes al menos una hora antes de acostarse, mantener una temperatura fresca en la habitación y establecer horarios regulares para acostarse y levantarse, contribuye a mantener el equilibrio entre los sistemas automáticos y conscientes. A medida que vas implementando estos cambios, es normal experimentar retrocesos. El cerebro tiende a resistir la alteración de rutas establecidas y los momentos de duda pueden generar una sensación de frustración. En esos instantes, es útil recordar que la reprogramación de hábitos es un proceso gradual, comparable a la construcción de un músculo. Cada intento, incluso si no culmina en éxito total, fortalece la capacidad de reconocer la señal y de intentar una respuesta diferente la próxima vez. La clave está en la consistencia y en la compasión contigo mismo, evitando la autocrítica excesiva que solo refuerza la vía del hábito negativo. Para ilustrar cómo funciona este proceso en la práctica, consideremos el caso de Ana, una joven profesional que solía pasar las noches revisando correos electrónicos hasta altas horas, lo que le provocaba insomnio y agotamiento al día siguiente. Ana identificó su señal, la notificación de un nuevo mensaje al llegar a casa. En lugar de abrir inmediatamente la bandeja de entrada, decidió crear una nueva rutina: apagar el móvil, preparar una taza de té de hierbas y dedicar 10 minutos a escribir en su diario. La recompensa que experimentó fue una sensación de calma y claridad mental que le permitió dormir mejor. Con el tiempo, la señal de la notificación dejó de desencadenar la respuesta automática de revisar el correo, y la nueva rutina se consolidó como la opción predeterminada. Este ejemplo muestra cómo, al intervenir conscientemente en el ciclo de hábito,
es posible redirigir la autopista interna hacia destinos más saludables. Otro ejemplo es el de Carlos, quien tenía la costumbre de comprar snacks poco nutritivos mientras veía la televisión por la tarde. Al observar que la señal era el sonido del televisor encendido, Carlos reorganizó su entorno, colocando una bandeja con frutas frescas al alcance de la mano y guardando los paquetes de papas fritas en un cajón alto. Además, introdujo una breve pausa de respiración antes de iniciar la serie, preguntándose a sí mismo si realmente deseaba comer algo. La recompensa que encontró fue la satisfacción de haber tomado una decisión consciente, acompañada de una mayor energía después de consumir la fruta. Con la práctica, la señal del televisor dejó de activar el impulso de comer alimentos procesados y la nueva ruta se volvió automática. Estos relatos demuestran que, aunque el modo automático del cerebro está diseñado para conservar recursos, también es flexible y capaz de adaptarse a nuevas demandas cuando se le brinda la información adecuada. La combinación de señales de interrupción, recompensas alineadas con los valores personales y un entorno que favorezca las opciones deseadas crea un marco propicio para la reprogramación de hábitos. Cada pequeño ajuste actúa como una señal de tráfico que redirige el flujo de información, y con la repetición, el nuevo camino se vuelve tan fluido como el anterior. A medida que avances en este proceso, es útil establecer metas específicas y medibles, pero formuladas en términos de procesos, no de resultados finales. En lugar de decir, quiero dejar de procrastinar, podrías plantearte, voy a dedicar los primeros 30 minutos de la mañana a una tarea importante sin interrupciones. Al enfocarte en la acción concreta, reduces la ambigüedad y facilitas la activación de la rutina deseada. Además, celebra cada logro, por pequeño que sea, con una señal de reconocimiento que refuerce la dopamina y consolide la nueva vía. La neurociencia también nos indica que la variabilidad en la práctica puede fortalecer la flexibilidad cognitiva. Alternar entre diferentes contextos o momentos del día para ejecutar una nueva rutina ayuda a que el cerebro no la asocie exclusivamente a un único disparador, lo que aumenta la probabilidad de que la conducta se mantenga incluso cuando la señal original cambia. Por ejemplo, si deseas incorporar una breve sesión de estiramiento, puedes hacerlo después de levantarte, antes de la comida o antes de acostarte, de modo que la práctica se convierta en un hábito más robusto y menos dependiente de una única circunstancia. En el camino hacia la autodirección, la autoconciencia es la brújula que guía la navegación. Cada vez que te detienes a preguntar ¿qué estoy sintiendo ahora? O ¿qué me está impulsando a actuar de esta manera?, estás entrenando a la corteza prefrontal para que tome un papel más activo. Con el tiempo, esa práctica se vuelve tan natural como respirar y la capacidad de elegir entre diferentes rutas se vuelve una segunda naturaleza. Para cerrar este recorrido, recuerda que el cerebro no es un enemigo que te obliga a vivir en piloto automático. Es una herramienta diseñada para optimizar la supervivencia y la eficiencia. Cuando comprendemos cómo funciona la autopista interna, podemos diseñar señales, recompensas y entornos que conviertan esa eficiencia en una aliada para alcanzar nuestras metas y vivir de manera más plena. Cada paso que das, por pequeño que parezca, es una inversión en la remodelación de tus circuitos neuronales, y esa inversión se traduce en mayor libertad, creatividad y bienestar. Si te ha resonado alguna de las ideas que hemos compartido, me encantaría saber cuál de los métodos te resulta más atractivo o cuál ha sido tu mayor desafío al intentar cambiar un hábito. Deja tu comentario, comparte tu experiencia y si te ha parecido útil, regálame un like. Tu participación ayuda a que más personas descubran cómo tomar las riendas de su propio cerebro. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo video donde exploraremos otras claves para potenciar la mente y vivir con intención.